desfasaje y corriente estarán en fase. Lo mismo que estuvimos hablando anteriormente. En el instante indicado se puede observar que ambas pasan por el cero, por la línea del cero, como nos está indicando nuevamente la flecha. Ambas pasan por el cero. Entonces también estamos diciendo que está en fase. Yo voy a dar unos ejemplos ahora. Voy a utilizar la pantalla para dar unos ejemplos que haga que se den cuenta cuándo está en fase y cuándo está en desfasaje. Bien. Perfecto. Bueno, acá tengo una pizarra como que sería un osciloscopio, ¿no? Y voy a empezar a hacer unas ondas para que ustedes empiecen a verla cómo se ven. Bien, arrancamos. Voy a empezar a dibujar. Estamos dibujando una onda senoidal. Bien. Y abajo vamos a dibujar otra. Bien. Algo más o menos quedó dibujadito. Bien. ¿Cómo dicen ustedes que están esas dos ondas? ¿Están en fase o en desfasaje? Están en fase. Están en fase, muy bien. ¿Por qué? Porque siempre vamos a hacer este cálculo. Cuando lo tenemos en fase, tiene que estar 100% recto, que una coincida con la otra, como vimos en la imagen anterior. Como vimos en la imagen anterior, tiene que coincidir. Si está en desfasaje, está corrido. Entonces ahí ya no va a coincidir. Entonces, cuando los ejes se alinean, quiere decir que están en fase. Vamos a dar un ejemplo ahora de un desfasaje. Bien, vamos a arrancar acá. Vamos a arrancar de vuelta. Bien. Ahí está en fase. No, está en desfasaje. Está en desfasaje. Bien. Cuando tenemos en desfasaje, no voy a tener una línea recta como la anterior. No voy a tener algo así. Lo que voy a estar encontrando es esto. Y ese desfasaje va a estar por grados. Que con esto yo puedo estar viendo si un vehículo está bien puesto a punto, lo que es la banda de distribución, con el osciloscopio, viendo lo que es el sensor de fase con el CKP, el CMP con el CKP. Bien, acá tengo una inclinación. Vamos a dar un ejemplo que esta inclinación tenga unos 90 grados. Es un ejemplo, No vamos a poner algo verídico. Que tenga 90 grados. Bien, tengo un desfasaje de 90 grados a el eje. Esto para que tengan una idea lo que es estar en fase y en desfasaje. Por ahí muchos de ustedes lo conocían y muchos no. Pero bueno, está bueno, si lo conocían, volver a hacer un repasito, ¿no?
Cuando yo voy a usar el osciloscopio con el trazador de curva, voy a tener que cambiar un formato. Porque en el formato para el uso de osciloscopio es el formato siempre que utilizamos, el formato IT. Bueno, acá para utilizar el trazador de curvas, vamos a tener que cambiar ese formato. Vamos a tener que poner un formato XI. XI. ¿Cómo se van a comprender eso? Lo vamos a comprender por un vertical y un horizontal. Al vertical lo vamos a estar llamando con la letra X, identificando con la letra X, y al horizontal con la letra Y. Bien. Vamos a poner igual acá. Bien. En la letra X va a ser igual a la letra I. Y la letra I va a ser igual a intensidad. Y intensidad es lo mismo que decir corriente. Intensidad. Y la letra I, representada con la B, de voltaje. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Están entendiendo, chicos? ¿El que no entendió? Sí. Sí. Me dicen, no entiendo, y paro, ¿eh? Bien. Perfecto. Buenísimo. Sobre estos dos ejes, yo voy a empezar a ver cosas a la hora de utilizar el trazador. Y vamos a salir de esta pantalla y vamos a seguir con el PDF. Bien. Y ya nos vamos a ir un poquito más extenso, ya un poquito más metiéndonos en el tema, ya analizando un poquito más a fondo esto, ¿no? Cómo llegamos a esas curvas. Edu, Sí. tengo una pregunta que me hicieron por privado, por chat. Uno de los chicos, de los alumnos, tiene dos preguntas. Una, ¿cómo se hace esa prueba? Y dos, ¿cómo identifico en qué frecuencia trabajan los diferentes sensores? Gente, vamos a tratar de enfocar todas las preguntas, todo al chat de la sala, o abren el micrófono y hacen su pregunta. Por WhatsApp, no, por favor. Primero, acá con un trazador de curvas para la pregunta de la frecuencia, no vamos a estar utilizando nada de frecuencia. Y si yo quiero saber a qué frecuencia trabaja un CKP, primero miro la hoja técnica de ese vehículo, que lo tiene que decir en la frecuencia de trabajo en relenti, a 3.000 revoluciones, a 5.000. El resistivo que tenga ese sensor, dependiendo de qué sensor sea también. Si es un sensor de temperatura, eso no lo voy a investigar con osciloscopio. Y lo que es el trazador, vamos a ver formas. Pero vamos a ir ya un poquito más despacio, que tenemos bastante todavía para ver. Bien, podés medir con el osciloscopio. Sí, con el osciloscopio se puede ver la frecuencia, pero no saber si es la indicada. Siempre tenemos que tener un comparativo o una hoja del fabricante. Bien, seguimos. Se puede llevar a una gráfica los valores de tensión y corriente para cada instante, de tal forma de realizar un nuevo gráfico de los dos ejes, el vertical para la corriente y el horizontal para el voltaje. Es lo que veníamos hablando
en la hoja anterior. Para el vertical con la letra I, para el horizontal con la letra B. La letra I, corriente. Acuérdense, corriente. Y la letra B, voltaje. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Los dos ejes. Ya acá cambia el formato. Acá ya se cruza todo. Y tenemos el voltaje, la intensidad, la corriente, y tenemos dos ondas. Curva característica de una resistencia. Lo que está en color verde es una resistencia. ¿Quién sabe qué es lo que es una resistencia? ¿Cuál es la definición de resistencia? Es generar una carga al voltaje. Resistencia es la oposición del paso de voltaje en un valor determinado. Bien. Se opone al paso de Corriente. corriente. Se opone al paso de la corriente, variando por su valor, porque todos los valores de resistencia no son los mismos. Yo puedo tener una resistencia de 10K, de 20K, de 1 ohm, van variando. Entonces, se oponen al paso de la corriente. Las resistencias son componentes electrónicos que se oponen al paso de la corriente, que es variable. Al oponerse, esa oposición que hace, genera una temperatura de resistencia que la tiene que liberar al medio ambiente. Ahí vamos a ver la otra hoja. Dando que ambas señales se encuentran en fase, se ha hecho coincidir los valores en los mismos instantes, indicados con los puntos 1, 2, 3, 4, etc. En el eje vertical, la curva roja estaría representando los valores de la corriente para cada instante, 1, 2, 3, etc. Lo mismo ocurre con los valores instantáneos del voltaje, representados en el eje horizontal por la curva. Entonces, es como agarrar, ¿se acuerdan que en el modo para usar el osciloscopio teníamos dos canales? Y la onda iba a transcurrir por estos canales. ¿Se acuerdan? Bien. Cuando cambiamos de formato, va a pasar esto. Voy a tener un formato así y un formato así. Un canal así y un canal así. Bien, ¿dónde voy a tener la onda así? Y en el otro la onda va a ser así. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Y a la hora de hacer coincidir los puntos, uno con otro, como estamos viendo acá, el 2 con el 2, el 1 con el 1, así como estamos viendo en la imagen, me va a ir trazando lo que es la curva característica de una resistencia. Y así sigo coincidiendo todos los puntos. Está muy clarito. Esa imagen, una curva, una línea inclinada, estamos hablando de una curva característica de una resistencia. Bien, a ver qué dicen los chats. Una consulta. En cuanto a las características del osciloscopio, ¿cuál cantidad mínima de megahertz? Bien, eso lo hablamos ahora después. Hablamos de qué osciloscopio conviene mejor, Fabián. Antes de irnos lo hablamos bien. Bien.
La curva está dada por la intersección de los valores de tensión y corriente en cada instante. Miren el instante número 2, cómo se juntan, y ahí es donde empieza a formarse una inclinación, una línea inclinada, representando a una curva característica de resistencias. Así empieza el principio de cómo se van a ir cambiando las utilidades, porque antes los osciloscopios yo lo usaba en otro formato y veía 2 canales horizontales donde iba transcurriendo por un tiempo con una variación de voltaje. Ahora acá cambia el tema. Voy a hacer prácticamente lo mismo, pero como para que ustedes entiendan, inclinado. Bien. Uso del osciloscopio para graficar en modo XY. Para poder visualizar las curvas podemos utilizar el osciloscopio y conseguir que el eje X se grafique el voltaje y el eje Y la corriente. Para esto debemos disponer de un osciloscopio que tenga el modo XY. Normalmente los osciloscopios de uso en electrónica tienen esa función. Hoy en día casi todos los osciloscopios traen esa función para poder utilizar en este formato, ¿no? Esta función. Armado del trazador. Bien, ¿vieron que hoy yo le pasé un planito? Y una serie de imágenes comparativas. Bien. Ese plano es para armar nuestro trazador de curvas. Está compuesto por un transformador, puede ser de 110, 220 voltios, corriente alterna de entrada, 5, 6 o 12 voltios, corriente alterna, también salida alterna, menos T rectificada. Va a contar con un diodo LED, una resistencia de 1K para el LED, una resistencia de 3.3 kiloohmios y una resistencia de 10 ohmios. Bien, una pinza cocodrilo, una pinza de prueba y una pinza pinche también para hacer las pruebas. El armado de este trazador es muy, pero muy sencillo. Ya el esquema le dice cómo va conectado para que ustedes lo puedan armar. Al osciloscopio hay que colocarlo en la opción XY, calibradas. La calibración, el tiempo tiene que ser de 2 milisegundos y 5 voltios por canal. 5 voltios por canal. Sí, el amperaje para armar el trazador, me estaba olvidando de eso, gracias por hacerme recordar, tiene que ser de bajo amperaje, siempre hablando en miliamperios. Siempre hablando de miliamperios. Por lo general yo siempre utilizo un transformador de 300 miliamperes. Yo ahora les voy a mostrar el trazador que armé. Y lo tengo armado en un encapsulado de una caja plástica con un transformador de 6 más 6. No lo armé con uno de 6 ni uno de 12. Uno de 6 más 6.
con un selector y puedo estar usándolo en 6 voltios o en 12 voltios. Porque a la hora de hacer reparación de computadoras, de estar con componentes muy delicados que trabajan con bajo voltaje, es mejor hacerlo por precaución con un voltaje bajo, con un 5, un 6 voltios, para no tener ningún inconveniente. Bien, me preguntan, ¿la pinza de prueba va a masa en la placa? Sí, va a masa. Igual vamos a hacer pruebas hoy, chicos, va a masa. Bien. Voy a poner la cámara. Vamos a sacar el PDF. Ahí está. Bueno, acá armé yo mi trazador. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una caja plástica con 2 salidas hacia el osciloscopio, con conexión X y la X siempre representada por el canal número 1 y la Y por el canal número 2. Edu, una pregunta. Sí. ¿Cómo lo conectás al osciloscopio? ¿De las puntas del osciloscopio o pones la ficha directamente? Ahí voy a mostrar. Yo estoy mostrando primero la cajita, después voy a mostrar lo que son las. Ok. Bien. En esta parte tengo 2 fichas también, 2 fichas plus, esas de micrófono. Ahí saco una y la muestro. ¿Dónde va a ser las puntas de prueba? Este es de color negro, la masa, con un cocodrilo. El otro, el color rojo, que es el que vamos a utilizar para probar. Yo utilicé un cable viejo de un multímetro. Vieron que a veces se rompen, se cortan por dentro, o algunos viejos que tengan, lo puedo utilizar. Lo pueden estar utilizando, una linda punta, se trabaja bien. Bien, con esta tecla es un selector que tengo posición 0, arriba 12 voltios, abajo 6 voltios. Del otro lado, la conexión a 220 voltios y una tecla on-off para apagarlo. Bien. El circuito es idéntico al que les pasé hoy a la tarde por el grupo de WhatsApp. Lo voy a abrir para que lo chequeen un poquito, lo vean. Bien, estamos trabajando con tensión, así que hay que tener precaución, chicos. Bien, un transformador de 6 más 6, 300 miliamperios. El LED que estamos viendo en el circuito, la resistencia para el LED. Bueno, acá tengo hecha la conexión, una resistencia acá y otra resistencia acá, que van a la parte del ya para el osciloscopio. Es la verdad que es muy, pero muy sencillo de armar. Si ustedes lo arman de esa forma, no van a tener ningún problema. Lo entienden al planito, ¿no? Díganme, ¿quién no entiende el planito? Sí, se entiende. Se entiende, bien. Después le voy a pasar que por ahí para quien no lo entiende, esto va a ser un poquito más fácil. Ya por colores, están hasta los colores de las resistencias. Acá cuando estábamos hablando el cable este color verde, va al centro de la ficha BNC. El azul va a lo que es la masa de la ficha BNC. El rosa va al centro. ¿Bien? Ahora voy a pasar a mostrar
dónde va conectado en el osciloscopio, ¿no? Bien. Tenemos el X al canal 1. ¿Vieron que ahí dice X? Canal 1. X canal 1 y canal 2. Bien. Yo lo que hice en la casa electrónica, compré las fichas BNC. Estas fichas. Le armé en un cable mallado, esos cables de micrófono. Bueno, van hacia el trazador. Esta es la ficha y viene al trazador. Viene al trazador. Bien, de esta forma lo van a armar ustedes. La verdad que es muy sencillo. Es muy, pero muy sencillo. Yo les recomiendo que lo armen en una cajita, que no lo tengan así, en un photoboard, por el tema que están trabajando con 220, es medio peligroso. Si fuesen 12 volt, bueno, no pasa nada. Pero hay 220 ahí. Bien. A ver, me dice Alari. Eso, ahí se me fue. A ver. Bien, ahora, ¿qué valora la resistencia? Bueno, esa parte del interruptor de 12 a 6 voltios, ¿cómo sería? Bien, un transformador de 6 más 6, tengo dos salidas de 6 voltios. Bien. De las dos salidas hago 12. Y con un selector puedo estar variando de 12 a 6. Es algo muy, pero muy sencillo. A ver, si lo puedo abrir y le puedo mostrar nuevamente. Vamos a la cámara nueva. Bien, ahí tengo. Este cable azul, tengo 6 voltios. Este otro, tengo 6 voltios. Si yo utilizo el negro con un azul, tengo 6 voltios. Si yo utilizo el azul y el azul, tengo 12 voltios. ¿Se entiende? Tiene 3 cables la salida del transformador. Por eso son de 6 más 6. Cada azul tiene 6. Si yo utilizo los dos azules, tengo 12 voltios. Si utilizo un azul y el central, que es el color negro, tengo 6 voltios. ¿Se entendió? Bien, ¿qué valor es la resistencia? El valor de la resistencia ya lo tienen en los planos, chicos. Una resistencia de 1K para el LED, una resistencia de 3.3 kiloohmios y una resistencia de 10K. Eso de 6 más 6 del transformador, sí, bueno, ya está, explícalo, sí, perfecto, listo, buenísimo. Bueno, vamos a sacar la cámara. Vamos a seguir con las diapositivas. Bien, en 2 segundos que está puesto, a ver si mete los dedos y se quedan sin profesor. Bien. Seguimos. Bueno, esto es lo que yo le pasé hoy en la tarde por WhatsApp. El plano, tienen ahí el switch, un fusible de 0,5 amperes le pueden poner. Ahí dice el transformador 5, 6, 12, 300, 500 miliamperes. Siempre traten de usar algo de 300 miliamperios. Resistencia de 1K para el LED, una resistencia de 10K, una de 3.3K también. Ahí tienen lo que son las conexiones al osciloscopio, el X1 y Y1. Ficha negra banana y ficha roja punta de prueba. La negra yo siempre le pongo un cocodrilo. Bien. Lo que estamos viendo más abajo, estas imágenes que estamos viendo acá, es lo que vamos a empezar a ver un poquito nosotros ahora, con pruebas de componente y una bobina de encendido también tengo para
para probar, para que vean. Todo con el trazador. Resistor. ¿El resistor qué era? Una resistencia. ¿Cómo se manifiesta la imagen? Así, inclinado. Una línea inclinada. Circuito abierto. Línea horizontal. Cortocircuito. Línea vertical. Emisor colector. Lo vamos a ver así, más que nada cuando estamos trabajando en lo que son transitores. Capacitor. Según la impedancia del capacitor es lo que vamos a estar viendo. Acá tenemos algo, ya lo que es generalmente cómo lo manifiesta la imagen hacia un capacitor. Un círculo, un semicírculo. Iodo. Esta es la imagen de un iodo. Iodo Zener. Bien, acá tenemos la imagen de un iodo Zener. Y un emisor base también de un... Eduardo. Sí. Pregunta, ¿los componentes los tenés que sacar o los medís así puesto en la placa? Los podemos medir puestos en la placa. Y yo les voy a enseñar cómo hacer para no desarmar. Si lo van a hacer con una computadora, ni van a tener que sacar la tapa de la computadora, ni la van a tener que abrir para diagnosticarla. Pero eso siempre teniendo una información. Ahora después lo voy a mostrar. Bien. A ver. El BNC trae 2 entradas. ¿Cuál usamos? Bien. Si el BNC trae el centro y lo que vendría a ser el chasis, lo que vendría a ser la masa. El centro siempre van a respetar. A ver, voy a poner la cámara porque me parece que no están entendiendo. A ver, vamos a poner acá. Ahí. No, ahí está. No, esta no. Acá. Miren acá donde tengo el osciloscopio. Esto vendría a ser el osciloscopio. X, Y. El centro del BNC es así. Es lo mismo que estamos viendo ahí en el osciloscopio. Respetemos esto. Si el cable verde dice que tiene que ir al centro, ¿dónde lo voy a poner? En el centro del BNC. No en lo que es el chasis, lo que sería esta parte. ¿Se entiende ahora? Acuérdense, X, canal 1 y canal 2. ¿Dónde saco eso? En el osciloscopio lo dice, lo trae. X, canal 1 y canal 2. Bien. Perfecto. Ahí me gusta explicar y que entiendan, No se me vayan sin entender. Bien, volvemos a armar esto acá. Seguimos con el contenido. Bien. Esto es como vamos a empezar a ver esas imágenes del trazador. Así vamos a empezar a ver según qué componente vamos a empezar a medir, a ver. Bien. El osciloscopio se coloca en modo XY cuando vamos a tener, acá voy a hacer una corrección, esto no es canal 2, es canal 1, y acá exactamente lo mismo, esto no es canal 1, este tampoco. Bien. Acá yo voy a estar utilizando canal 2 con el color flechas azules y el canal 1 con flechas rojas. La pantalla va a estar dividida en 4. Vamos a dividirla en 4 la pantalla, donde voy a tener superior, inferior, derecho, izquierdo. Lo que es el canal 1 siempre va a estar en formato horizontal. Voy a utilizarlo siempre horizontal. Y lo que es el canal 2, horizontal. Perdón, el rojo, el canal 1, vertical. Y lo que es el canal 2, horizontal.
Bien, eso voy a tener un voltaje positivo, superior, voltaje negativo, inferior, se va a representar así. Lo mismo hacemos con el canal 2, negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Para que tengan una idea de cómo se va formando esto. Bien, ahí han armado un trazador, con su transformador y las conexiones hacia el gabinete. Fíjense que tenemos el cable de 220 voltios con el número 4, que va a la red de 110 a 220. El número 1, que es la fuente, el transformador con las resistencias. El 2 son los BNC hacia el osciloscopio. Y el 3, las puntas de prueba. Bien, análisis de componentes. Estudiamos a continuación diferentes componentes electrónicos. El objetivo es analizar la forma de realización de test por imágenes, aplicando el método de análisis circuital y el método comparación. Bien, ahí estamos hablando de dos métodos. Circuital, sabiendo y conociendo conceptos, interpretando, porque esas imágenes que veníamos hablando, un capacitor, una resistencia, yo estoy midiendo una placa electrónica, una computadora o un vehículo, se me van a juntar muchos componentes electrónicos, un diodo, un capacitor, una resistencia, y las imágenes van a ser distintas. Entonces tenemos que ir, empezar a ver cómo las vamos conociendo, porque acá hay que hacerse amigo de las imágenes, hay que conocerlas. Bien, curva de circuito abierto. Me está mostrando en la pantalla del osciloscopio una línea horizontal. En el eje X se grafica el voltaje, este cambia de positivo a negativo por tratarse de una corriente alterna. Una recta horizontal corresponde a un circuito abierto. Si yo no estoy utilizando el trazador, si como está en la imagen ahí tengo el cocodrilo y la punta de prueba, no la estoy juntando, no estoy midiendo nada, voy a ver eso, un circuito abierto. Bien. Curva corto. El eje Y se grafica de la corriente por tratarse de un circuito en corto. La misma toma su máximo valor. Una recta vertical corresponde a un circuito en corto. Si yo junto, como está en la imagen ahí, junto el cocodrilo, que sería lo que vamos a utilizar como prueba masa, y el pinche o la punta para hacer nuestras comparaciones, tengo un corto. Entonces voy a ver una línea recta en el eje Y vertical. Bien, a ver. Los dos ejes en voltaje no eran en voltaje y otro corriente. Sí, pero esas corrientes puedo tener positivas y negativas, tanto sea el voltaje o la corriente. Curva de resistencia. La resistencia será graficada como una recta inclinada. Así vamos a ver una resistencia. Acá está al revés. Está al revés porque igual hay forma de visualizarlo, ¿no? Porque yo si los quede así o que quede así. Pregunta. La puedo traer por lado. ¿La inclinación de la curva puede variar por la resistencia? Sí, es que varía por la resistencia. Según la inclinación es el valor de la resistencia. Okay. ¿Qué era una resistencia? Era un componente electrónico que se opone al paso de la corriente. ¿No? Sí, sí. Bien. Curva
capacitor de baja capacidad. Bien, ahí ya no estamos viendo ni una línea recta ni nada. Ahí estamos viendo ya algo más redondeado. Un semicírculo estamos viendo. Es de baja capacidad ese capacitor. Bien. Curva capacitor de alta capacidad. Capacitor, capacidad mayor. Por ejemplo, un electrolítico con mayor capacidad. Ya ahí ya tenemos un semicírculo, pero un poco más extenso, más grande, y en otra posición. Curva de un yodo. La corriente se va al máximo cuando el voltaje llega aproximadamente 0.7 voltios. Ustedes saben cuándo un yodo, ¿qué es un yodo? A ver. Es para permitir o frenar el paso de la corriente, el sentido de la corriente. Bien, es una compuerta, diríamos, ¿no? Sí, perdón, una compuerta. Una compuerta, bien. Para esa compuerta tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido porque para un lado deja pasar y para el otro no. Bien, para el lado que deja pasar esa compuerta tiene que ser vencida. Pero al ser vencida voy a tener una baja de tensión. Me va a sacar un porcentaje por ese trabajo, por vencer, por abrirme la puerta esa para que pase. Entonces, ese voltaje siempre en un yodo de 0.7 voltios. Bien, si empezamos a ver un poquito acá, el círculo amarillo está en 2 voltios por cuadro por división. ¿No? 2 voltios por cuadro por división. Y miremos. Desde acá hasta acá esta es la línea del 0 y esta es la línea de los 0.7. Acá ya tenemos 0. Esto es la que me está sacando la compuerta por el pase de la corriente. Fíjense en cómo también nos da un cierto valor. ¿Por qué? 2 voltios por cuadro por división. A la mitad sería 1 voltio y no está a la mitad de la línea esta. Está antes. Claro. Bien. Circuito abierto. Bueno, otra imagen de circuito abierto. Comprobación de resistencias. Ahí tenemos una resistencia de 3.3 kiloohmios. ¿Cómo sería la curva de ese valor? Una resistencia de 1K. ¿Vieron que van cambiando? Por su valor. Cambia la línea. Cambia. La inclinación cambia por el valor de la resistencia. Bien. Comprobación de condensadores. Un condensador de tipo electrolítico con polaridad negativa y positiva de 3.300 microfaradios. Miren cómo es la imagen. Capacitor de 470 microfaradios, ya de menor capacidad, y miren cómo va cambiando la imagen. Comprobación de iodos. Un yodo. Fíjense que es como una L, pero con su 0.7. Estamos trabajando siempre con 2 voltios por cuadro por división. Si estamos trabajando por 5, vamos a tener que hacer esa escala. Y si no, bueno, bajamos a 2 voltios por cuadro por división. Yodo Zener. Bien,
¿Saben lo que es un yodo Zener? No toma, no resiste, no, el yodo no, aparte no tiene una carga, tiene una carga el yodo. Bien, un yodo Zener tiene dos funciones de utilización, como un yodo normal, como el que veníamos hablando anterior, o como un yodo que va a disparar a un cierto voltaje. Están preparados para utilizarlo de dos funciones. También se utilizan como descargas a tierra cuando se pasa un voltaje. Se utiliza mucho en computadoras automotrices. Yodo Zener, ¿qué es lo que hace? Trabaja como tipo un varistor. Cuando pasa el voltaje excedido, pónganle que el alternador corta en 14.2. Bien, si a la computadora están llegando a 14.5, esos 3 voltios que entran de más, lo dispara el yodo Zener a masa para proteger el circuito. Se utilizan como protección también y se utilizan como reguladores en algunos casos, dependiendo en qué tipo de fuentes se van a aplicar. Bien, acá está trabajando con un yodo que recién me deja el pase a los 5 voltios, también con un 0.7 de permiso de apertura de la compuerta. Comprobación de bobinas. Secundario en la bobina de encendido. Grábense en esta imagen, porque ahora empezamos con la parte automotriz. A ver cómo estamos con la hora. Bien, 5 minutitos más y vamos a hacer un recreo. Bien, comprobación de bobinas secundario de una bobina de encendido. ¿Podemos usar los cursores del osciloscopio para calcular el valor del yodo de apertura y la compuerta 0.7? Sí, se pueden utilizar. Bien. Graben esta imagen en su cabeza, que después vamos a probar una bobina. Comprobación de yodo. Bueno, esta ya la habíamos visto, se me repitió. Esta también. Acá está. Bobina encendida. Bien. Bobina de inyector. Un inyector de un vehículo a nafta. Es lo que vamos a ver a la hora de mirar con el trazador de curvas. A ver si me faltó algo. Eso no. Bueno, este no. Bueno, esto estaba. Bien. Listo. Diagnóstico por imágenes. En base a generación de curvas por análisis de circuito. ¿Qué es el circuito de selenoides? ¿Qué podemos hacer? Podemos ver y chequear selenoides, válvulas inyectores, bobinas, test de estado de una ECU desde el conector del componente, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Los ejemplos de imágenes y curvas de aplicaciones automotrices de actuadores para sistemas de gasolina y diésel. Criterios para aplicación de técnicas por trazado de curvas. 1. Diagnóstico por imágenes en base a generación de curvas por análisis de un circuito. Puedo analizar, ya conociendo las formas de esas curvas, a qué circuito pertenece, a qué circuito integrado, a qué componente o qué estoy viendo. Diagnóstico por imágenes en base a generación de patrones por comparación circuital. Si yo tengo un componente, estoy midiendo un circuito integrado, tengo uno sano, que sé que anda bien, me tomo esos patrones comparativos y los comparo con uno que ande mal. En esto se va a trabajar, siempre vamos a trabajar con información guardada. Mido una computadora que anda bien, pinera por pinera, pin por pin, y me guardo las imágenes. Viene un día una de las mismas características que anda mal, y yo ya tengo una comparación para saber
en qué estado está y qué componente está en malas condiciones. 3. Diagnóstico por imágenes en base a comparación de patrones obtenidos por medición única. Y lo anteriormente. Yo tengo una comparación de un patrón obtenido, ¿por qué? Porque comparé. Vamos a poner un ejemplo. Un transitor, un TIP 142, comparo, me guardo esa información y después cuando tengo que chequear un TIP 142, ya tengo esa información por la imagen que me da esa curva. Bien, vamos a hacer un recreito de 5 minutitos para que puedan ir al baño, tomen algo y después nos volvemos a encontrar.